Muy buenas tardes, bienvenidos a Miradas Viajeras, bienvenidos a Movistar Plus. ¿Sabéis una cosa? Cuando venía esta tarde hacia los estudios de Negocios Televisión en el canal 140 de Movistar Plus para comenzar este programa, iba pensando, como siempre, cómo había venido la semana. Una semana especial por la celebración de la fiesta del Pilar el pasado miércoles y también de esa gran fiesta de la hispanidad, esa gran fiesta de España, esa gran fiesta que yo creo a todos nos debería emocionar en alguno de los momentos de su devenir. Da igual el color político, la ideología, o da igual, sinceramente, en lo que creamos o no. Yo creo que la unidad de España, la unidad de nuestro territorio, la unidad de nuestro país debería estar por encima de todo y por lo tanto eso debería ser una forma de celebración. Es verdad que en los actos conmemorativos, como siempre, la nota la dieron el presidente de Cataluña y el presidente de Euskadi. Parece que con ellos no basta vaina, siempre tienen alguna cuestión de agenda que siempre les evita tener que venir. Fíjate que todos sabemos que es el 12 de octubre, fíjate que ya pueden hacer agenda de cara al año que viene, pero seguro que el año que viene, de nuevo, tendrán por motivos de agenda otros compromisos mucho más importantes. Pero también te quería contar algo que venía dándole vueltas y pensando cuando venía hacia aquí. Yo no sé si es valor o desprecio. ¿De qué te hablo? Del comportamiento del que teóricamente nos representa a todos. Del comportamiento, una vez más, de un personajillo que otra vez ha hecho un gran desplante a nuestra corona, al rey de España. Otra vez para evitar el desprecio que teóricamente iba a recibir de los asistentes a ese desfile, los pitos y los reproches que habitualmente se dan, no porque nos caiga mal, sino simplemente porque está haciendo una gestión nefasta de nuestro país, quiso evitar. Dice que los semáforos, los semáforos le hicieron llegar tarde porque se vio metido en un atasco. ¿Se puede ser tan ruin? ¿Se puede ser tan mentiroso? Un coche oficial como el del presidente del gobierno, escoltado, y se mete en un atasco en Madrid, en plena Castellana, donde no hay un solo coche horas antes. Bueno, en fin, es muy divertido el analizar la actualidad y el analizar el comportamiento de alguien que, como te digo, no sé si tiene valor o lo único que hace es actuar con desprecio. Desprecio a todas las instituciones, desprecio a todas las personalidades, desprecio a, yo diría, fíjate, los españoles y la sociedad, porque solamente tiene valor, como ya demostró hace unos años, cogiéndose su 133 y recorriendo toda España cuando su propia gente lo echó del partido, como te digo, valor para recorrer nuestro país y ponerse él mismo en valor, despreciando también a su partido hasta que llegó a conseguir lo que tanto ansiaba, estar en la cabeza de la política y ser el presidente de todos los españoles. Valor para mantenerse donde está, valor exclusivamente para que su figura siga estando por encima de todo y ese ego desmedido que tiene, esa soberbia tan importante que tiene, se mantenga y le haga estar donde está. Al final, ¿eso qué hace? Tener un desprecio absoluto hacia la sociedad, hacia los españoles y hacia su propio país y su propia bandera, a la cual besábamos y ante la que nos inclinábamos el miércoles pasado en esa fiesta de la hispanidad. Valor para continuar, ¿qué? Desprecio sobre lo que está haciendo y fundamentalmente a dónde nos está llevando. Pero también venía pensando en otras cuantas cosas bastante más importantes que esta, al menos para este programa y al menos
para hablar del sector turístico. Te recuerdo, el gran motor de la economía en España, ese que va a dar empleo a 9 de cada 10 personas en el año 2030, ese que es el auténtico pilar sobre el que se sustenta la economía en España, que como ves y como te estamos contando en Negocios Televisión, se está resquebrajando, como ya te avisamos aquí en este programa desde enero del año pasado, porque es muy fácil ahora subirse al carro e interpretar lo que está sucediendo, cosas palpables, cosas que ya se pueden tocar y que estamos viviendo todos. Nosotros aquí en Miradas Viajeras, en Negocios Televisión, avisamos en el mes de enero que nos íbamos a encontrar con una gran burbuja y una gran crisis estructural y económica en este país cuando terminara el verano. Ya lo estamos viviendo y nuestros compañeros de Negocios Televisión te lo están contando. Así que estate muy atento a todo lo que te decimos, porque realmente aquí te vamos a dar las claves de lo que va a pasar en nuestro país. Pero como te digo, el turismo es esa gran fuente de ingresos, es ese gran motor de la economía sobre el que todavía se sustenta España, y la próxima semana tiene una cita extraordinariamente importante. Se celebra el segundo Congreso Internacional de Comunicación y Turismo, de Periodismo y Turismo. Ahí este programa, este servidor, estará muy presente ofreciendo una visión, creo que muy amplia, de lo que representan los medios de comunicación y el sector del turismo. Cómo nos comportamos en la información turística y qué granito de arena tenemos que aportar para que siga creciendo y sobre todo siga teniendo la imagen que tiene a nivel mundial, esa imagen de liderazgo que aún todavía mantenemos en Europa y fuera de nuestras fronteras continentales, también en América Latina. Ahí vamos a estar hablando de un sinfín de cosas, pero hasta que llegue eso será en los próximos días. El Congreso empieza el 20, el jueves, a las 9 de la mañana en Benidorm, uno de los lugares turísticos por excelencia de nuestro país. Como te digo, allí estaremos, pero antes quiero hacer una reflexión. Ya sabéis que a mí me gusta analizar de forma constructiva. Pues déjame que te diga que en los propios medios de comunicación todos tenemos que mejorar, todos tenemos que aprender y todos, si queremos formar parte del crecimiento de este país y del sector turístico, deberíamos apostar por la información de este gran sector. Un llamamiento a todos mis compañeros que, si bien es cierto que en algún caso se toman este discurso como una crítica y por detrás van zurrándome, lo único que pretende es ser un llamamiento casi desesperado a los compañeros de profesión para que pongan todo lo que tienen en sus respectivos medios para intentar dar un poquito de vida y de visibilidad a todo lo que se hace en el sector turístico. Viajar es emocionante, contar un viaje y una historia es maravilloso, pero hablar del sector turístico no lo hace cualquiera y desgraciadamente hoy en los medios de comunicación no se les presta la atención que se debería tener. Por eso el jueves que viene estaré en Benidorm y haré este mismo llamamiento, este que hago hoy aquí en este editorial y que seguiré defendiendo allá donde esté y siempre delante de una cámara, de un micro o con mi pluma, porque creo firmemente que la información turística es esencial para darle auge, visibilidad, notoriedad y un empuje al sector turístico que tan mal lo está pasando y que a partir de ahora, estoy convencido, también lo va a pasar. Aquí, en Negocios Televisión, la tele del turismo, lo vamos a seguir haciendo. Comenzamos. Tenemos por delante un programa extraordinario, como siempre, como cada viernes. Tenemos un programa lleno de contenido, con un montón de secciones, con viajes nacionales, viajes internacionales, también con nuestros planes y fundamentalmente con nuestro espacio dedicado a hablar de turismo. Sin embargo, déjame estos instantes para contarte nuestro sumario y comenzamos.
Hoy, en Miradas Viajeras, analizaremos, como siempre, el sector turístico. Navegaremos por el mar Egeo para descubrir las islas más bellas e importantes de Grecia e imaginaremos kilómetros de playas de fina arena, un clima privilegiado, aventura, historia y cultura. Una tierra única. Después nos perderemos por Ares del Maestrat, un pequeño pueblo castellonense de casas que trepan por un desnivel hasta rendir culto a su castillo, uno de los puntos fuertes defensivos construidos por los templarios. Vamos a descubrir nuestro patrimonio de la humanidad de hoy, Wadi Rum, el desierto rojo, uno de los desiertos más bellos del mundo y una de las visitas imprescindibles de Jordania, patrimonio UNESCO desde 2011. Y, como todas las semanas, te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Como te hemos contado en el sumario, son muchos los contenidos que vamos a tener en esta tarde de viernes para esos más de 2.100.000 telespectadores que nos siguen todos los fines de semana. Pero tenemos que comenzar, tenemos que hablar de turismo y lo vamos a hacer, como te decía antes en el editorial, vamos a hablar de periodismo y vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de comunicación y de ese empuje que tenemos que dar todos los medios de comunicación a ese gran motor de la economía. Lo hacemos en Hablamos de Turismo. Como te contaba, la próxima semana, el jueves, el día 20, desde las 9 de la mañana se va a celebrar el segundo Congreso Internacional de Turismo y Comunicación. Ya sabéis que el año pasado le dedicamos bastante tiempo en nuestro programa. Estuvimos hablando de todas las consideraciones, de todas las conclusiones que en la primera edición de este Congreso se dieron en una cita también en la meca del turismo a nivel nacional, en Benidorm. Este año volvemos a viajar a esta ciudad alicantina para volver a reunirnos los grandes expertos del sector turístico y ponerse encima de la mesa algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Ya sabéis, como te he contado muchas veces, que allí vamos a analizar, a hablar y por lo tanto a intentar construir entre todos, sin tapujos, sin cuestiones políticas. Solamente vamos a hablar de comunicación y de turismo y vamos a intentar entre todos concienciar por una parte a la sociedad, pero por otro lado a los medios de comunicación y a los profesionales de la información que es absolutamente necesario dedicar tiempo, espacio, ondas, minutos a hablar del turismo en todos los soportes. Es un mal endémico que ya tenemos en España y sería la primera pregunta que yo plantearía en este congreso. ¿Por qué los medios de comunicación no le dedican tiempo a hablar del sector, no le dedican tiempo a hablar de turismo? Aquí, ya sabéis, en Miradas Viajeras llevamos 3 años dedicándole 3 horas de programa todos los viernes, sábados y domingo a hablar de turismo. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora y el próximo jueves, donde Miradas Viajeras estará presente con orgullo, con responsabilidad y con un cierto protagonismo, en el que trataremos de hablar de qué pasa en el sector y qué pasa con la comunicación. Hoy te ofrezco un pequeño aperitivo. Vamos a ir a hablar con 2 grandes personalidades, 2 grandes protagonistas de este congreso. Vamos a hablar con Fernando Garasa, es el CEO de Serges Tour, que son los organizadores de este congreso, y también vamos a hablar con Lucho Pérez, integrante de Visit Benidorm, que es el gran anfitrión, la ciudad que nos acoge allá, donde vamos a tener horas y horas, mesas redondas ese jueves día 20 para hablar de turismo. Fernando, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Un placer estar aquí en tu programa, porque vamos, sois un referente y, como decías, pues bueno, vais a ser también muy protagonistas en el Congreso de Benidorm, que bueno, pues con mucho cariño lo estamos realizando. Somos muy pequeñitos, pero bueno, lo hacemos aportando un valor diferencial porque no había aquí en España y bueno, pues con tu presencia es un placer y un lujazo tenerte. Oye, para mí también es un placer el viajar a Benidorm, volveremos a vernos las caras, volveremos a hablar de comunicación, de turismo, pero déjame que te pregunte cómo empezaba este editorial y cómo empezaba esta entrevista. ¿Por qué
en los medios de comunicación se habla tan poco del sector y del turismo? Mucho de viajes y tan poco del sector, siendo el gran motor de la economía en España. Pues no sé, pasa con muchas veces como los presupuestos, ¿no? Es una industria que funciona sola. Yo pienso que al final la política o la estrategia de las inversiones no se mete más porque funciona por sí solo. Y luego la comunicación en los medios generalistas, lo mismo, se hablan principalmente de datos. Y luego cuando hay alguna tragedia, desgraciadamente somos así. Entonces, cuando realmente se debe dar un protagonismo como tú lo haces, ¿no? Dándole sentido, dándoles oportunidades, aportando valor, que la gente, sobre todo de ciudadano de calle, tenga un poquito más que lo valore más, porque nos da la sensación de que el sector turístico en la pandemia fuimos junto con la movilidad, fuimos los sectores más paleados, principalmente porque no sé, siempre hemos estado, que hemos sido un país de camareros, de sol y playa, etcétera, y tenemos muchísimo más valor, ¿no? Ahora mismo la estrategia en España es de no ser de granel, como comentaban la semana pasada en la convención de Tour España, y ser un poquito más de denominación de origen, ¿no? De más de calidad, de atención, de personalización. No sé, yo como técnico en turismo, pues eso lo he llevado siempre en el ADN y siempre he intentado que en todo lo que hacemos aportemos ese valor diferencial con el resto, y eso es un valor muy positivo y muy potente, ¿no? A la hora de tener una diferenciación con el resto. Y los medios, pues lo dicho, vienen algunos de los importantes, pero sí que sería importante pues el que vinieran más. Por nuestra parte no ha quedado, hemos dado toques a todo el mundo tiene la puerta abierta. Unos pueden venir, otros no pueden venir, otros han dejado de... No sé, yo ya hay temas que me superan, pero bueno, por lo menos hemos hecho un programa que pienso yo que ha sido muy completo, muy transversal, que venimos desde todas las partes y que bueno, con tu presencia pues es maravilloso. A dar una ponencia fundamentalmente también sobre comunicación y el segmento MAIS. La pregunta era ¿por qué el segmento MAIS comunica tan mal o por qué no tiene presencia en los medios de comunicación? Mi primera respuesta evidentemente fue porque no hay profesionales de la información que estén formados en este tipo de información, y precisamente por eso no ponen en valor, ni saben ni entienden el valor que en ese momento tenía el segmento MAIS. Hablando un poco de lo que tú acabas de comentar, lo extrapolo directamente al sector turístico, salvo honrosas excepciones como Hosteltour, Nexotour, Allentravel y medios de ese nivel, que son los específicos de la información turística. El resto de los medios generalistas, radio, televisión, revistas, periódicos, no le dan tiempo al turismo, salvo cuando se dan cifras. Y realmente el turismo es mucho más, es adentrarse, es conocerlo por dentro y es poderlo contar para que la sociedad entienda la importancia que tiene y evidentemente compartan ese conocimiento para hacer y poner en valor el sector turístico y a todos sus agentes. Pero bueno, son cosas que hablaremos el jueves. Déjame que en este instante presente también a Lucho Pérez. Estamos hablando del generador de contenidos de Visit Benidorm. Es el anfitrión, esa ciudad tan bonita, tan maravillosa, de la que hay que erradicar estereotipos, como siempre he hablado con su alcalde y con todo el equipo de Visit Benidorm, y que de nuevo acoge la segunda edición del Congreso. Lucho, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Feliz viernes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de que Visit Benidorm, y en este caso mi persona, tenga un espacio en tu programa. Así que nada, muchísimas gracias y aquí estamos. Lucho, generador de contenidos, claro. Fíjate, Benidorm, que es el gran ejemplo del turismo en España, que siempre fue o siempre ha sido el principio de todo, como hemos hablado todos. Hijo, para erradicar esos estereotipos que se han hecho sobre la ciudad y poner en valor lo que tiene y lo que es, ¿cuántas historias hay que contar, eh? Bueno, la verdad que Benidorm tiene muchos clichés, como bien sabes, ¿no? Y es algo que ha acompañado toda la historia turística del siglo XX y también
ha llegado con el siglo XXI se mantiene. Sin embargo, lo que siempre decimos, ¿no? Por suerte, lo que mejor tenemos, lo que mejor tiene la ciudad son sus recursos, que muchas veces sería mucho más costoso y a veces imposible crear un recurso de cero que vencer a un cliché, que, ojo, no es fácil, pero bueno, es verdad que hoy en fin, los medios, las redes sociales, aunque también hay mucho meme, también ayuda bastante, ¿no? a mostrar esa realidad que es Benidorm, ¿no? Esa realidad que son sus recursos, esa ciudad abierta todo el año para todos y bueno, pues aunque a veces hay memes con más gracia, con menos gracia, los datos y la verdad es bien diferente, ¿no? Y eso, por esa parte, tenemos mucha suerte de contar con una ciudad como Benidorm. La verdad es que para esos más de 2 millones de telespectadores que tenemos, hay que decirles que Benidorm hay que romper con ese estereotipo de lugar masificado, de lugar simplemente de cachondeo, de ocio nocturno, de sol y playa. Benidorm es una ciudad cultural, Benidorm tiene patrimonio, Benidorm tiene una gastronomía extraordinaria, Benidorm requiere de un paseo despacio y tranquilo para los que no lo conocéis por su casco viejo que os va a sorprender. Pero también Benidorm hay que descubrirla desde el mar. Yo he tenido la oportunidad de coger un barco y poder ir por toda la sierra y es absolutamente extraordinaria ver desde el mar los acantilados y, por ejemplo, las fuentes. Pero también puedes coger una bicicleta o hacer trekking o un subway y recorrer toda la serranía y darte cuenta que Benidorm es extraordinariamente bonita. Es mucho más que sus rascacielos, es mucho más que una arquitectura de sol y playa, es mucho más que los clichés de los que nos estaba hablando Lucho. Es una ciudad que hay que descubrir y que, a pesar de que muchos de los que me estáis viendo seguro habéis ido a Benidorm y pensáis, a este se le ha ido la olla, es todo lo contrario. A este no se le ha ido la olla, a este conoce muy bien el destino y os invita a que lo descubráis de una forma diferente. Tenemos por delante fiestas, tenemos por delante puentes, tenemos por delante una Navidad extraordinaria y, como dice Lucho, Benidorm es una ciudad para descubrirla todos los días del año. Y una excusa para descubrirla es venir a ese Congreso de Comunicación y Turismo que se va a celebrar el próximo jueves, el día 20. Fernando, con un montón de temas a tratar, con un montón de mesas redondas a poner en valor diferentes temas de la comunicación turística y también para hablar del metaverso. Nos metemos en las nuevas tecnologías y en la información que viene. Sí, hemos hecho intentar ser un poquito transgresores en la comunicación y hablar del metaverso, porque es un poco ya el anticipo de lo que estamos ya empezando a vivir. Pero bueno, hablaremos de toda la evolución que ha habido de la comunicación, desde lo analógico hasta lo digital. Entonces, lo digital estamos ahora mismo y el metaverso es la siguiente, ¿no? Donde vamos a empezar a comunicar. Ya empezamos a comunicar de manera diferente, ¿no? Redes sociales, el protagonismo que tienen. Vuestros medios, el streaming, todos los canales máximos de la comunicación y sobre todo aplicados al sector turístico, ¿no? Intentar no perder ninguna oportunidad dentro de todos los canales que hay, que son muchos y cada vez hay más, y ser adaptable, ¿no? Adaptable a que cualquier momento que haya un cambio, pues introducirse y meterse pues para tener siempre oportunidad de comunicación y sobre todo la comunicación turística que como comentabas, pues a veces ha fallado y cada vez tenemos más oportunidades tenemos más oportunidades para intentar llegar más a otros públicos, ¿no? Que antes a lo mejor no llegábamos y que ahora tenemos más oportunidades. Lucho, del online al metaverso. Vamos a hablar también de periodismo y de turismo gastronómico. Vamos a hablar de esos medios que nunca mueren y aportan un gran valor al sector turístico. Vamos a hablar también, evidentemente, de informadores, de hoteleros. Vamos a hablar de infinidad de cosas. Claro, en Benidorm siempre ciudad inteligente, Smart City, una apuesta clarísima por la sostenibilidad y uno de los grandes referentes en las nuevas tecnologías. Claro, todo esto para vosotros ya es muy conocido y sobre todo un pasito más adelante que hay que dar. ¿Tú ves Benidorm en el metaverso? Bueno, Fernando, antes de nada te quiero felicitar porque veo que eres un gran Benilover, sabes muchísimo sobre Benidorm y eso es muy importante una persona que dirige un trabajo, o sea, un programa de
de turismo, ¿no? Que primero esté formado y sobre todo que conozca la ciudad, porque has dicho un montón de cosas que tiene la ciudad. Y bueno, en este caso ya salió la noticia antes de verano, Benidorm ya entra en el metaverso con un desarrollador español, todo hay que decirlo, Six3D, que es la empresa. Y bueno, sí que lo vemos porque como en su día yo fui testigo en 2011 de la entrada en redes sociales, ¿no? La generación, por ejemplo, alfa, que son de 8 a 12 años, ya, pues como ha dicho también Fernando, ¿no? El Twitch, viven una forma de consumo muy diferente a la que hemos vivido nosotros y es muy importante ya que Benidorm tenga cabida en esos espacios donde van a ser los consumidores, ¿no? Decíamos que antes en la antigua web, en la web que conocemos ahora, ¿no? Uno puede leer y escribir, pero es que aquí en el metaverso la gente podrá leer, escribir y además obtener recompensas, ¿no? Unas recompensas que se pueden traducir luego en unas entradas para un concierto, en un bono gastronómico, en fin, las posibilidades que se abren son infinitas. Incluso pues poder seguir el congreso híbrido, tanto de Destino 21, tanto las personas que vengan a Benidorm, que ojo, con el metaverso no estamos diciendo no vengas a Benidorm, al revés. Inspírate, emocionate con Benidorm, aunque sea en el metaverso, para luego al final el último paso, que tú estés aquí con tu familia, con tus amigos, que hagas una reserva de hotel, que alquiles un apartamento, unas bicicletas, que vayas a comer, que vayas por la costa, que vayas por la montaña, ¿no? Y la verdad que el metaverso es el gran catalizador de esto de aquí a los 10 años, porque no olvidemos que aunque con la pandemia todo esto se ha acelerado muchísimo, toda esta tecnología, ¿no? Todavía está en una fase incipiente. Sin embargo, nosotros Visit Benidorm siempre estamos analizando las tendencias que luego se hacen, ojo, dejan de ser tendencias y se convierten en una forma de vida, ¿no? Y claro, llevamos mucho tiempo detrás del metaverso, como en su día con ser el primer destino certificado del mundo, inteligente, y bueno, pues ahí vemos que ya grandes marcas están haciendo grandes, desembolsos, ya no solo marcas de otro mundo, también de marcas del mundo del sector turístico, ¿no? Y cuando tuvimos la oportunidad de conocer a un desarrollador español que es Six3D, pues la verdad que lo que nos propuso y ver y nos creó un Benidorm ahí en el metaverso, la verdad que no solo era una noticia disruptiva para los medios, también ahí sí que es verdad que se dieron eco y se dieron de la noticia medios no tradicionales tan turísticos, porque es verdad que casi siempre todas estas noticias aparecen en los medios más en turismo, pero bueno, estamos en esa fase, ¿no? Ya prácticamente lo vamos a presentar en breves y será un canal más para emocionarse con Benidorm, para soñar con Benidorm en esa fase de previaje, ¿no? Y al final, aunque ahora todavía son gente muy joven, no quita de que yo o cualquiera de nosotros podamos entrar ahí y seguir un concierto que no hemos podido conseguir entradas, poder seguir el Benidorm Fest, poder seguir el Destino 21, ¿no? Y al final generar una línea de negocio más y una línea de promoción más para la ciudad. Me encanta escucharte. Espero verte el jueves que viene en ese congreso y que podamos hablar del metaverso y de toda la evolución de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información en el ámbito turístico, porque de esto habría mucho que hablar. Aquí hemos hablado también muchísimo de la aplicación del metaverso a los diferentes destinos, a las empresas, a las cadenas hoteleras, para el segmento MICE. Bueno, hay infinidad de aplicaciones, pero yo también tengo mi propia opinión. Ya me gustará un día contrarrestarla contigo y buscar puntos de acuerdo, que yo creo que es lo bonito y sobre todo lo que construye, ¿no? Entre la experiencia de los que somos un poquito más mayores y el buen hacer y la formación y preparación de los jóvenes, realmente es donde habría que buscar esa fuerza para tirar para adelante y para aprender todos los unos de los otros. Fernando, estamos hablando de un congreso y muchísimas gracias, Lucho, por el piropo que nos has lanzado, pero es cierto que este programa, en esta tele, que tiene 2.100.000 espectadores todos los fines de semana, se ha convertido en el medio de comunicación, en el soporte más importante del sector turístico en nuestro país. Y por lo menos a mí me gustaría que hicieras un llamamiento a todo el sector turístico. Muchos de nuestros telespectadores forman parte de él, para que vayan a ese congreso, para que estén pendientes, para que lo vean por streaming y para que les cuentes muy brevemente algunas de las pinceladas y temas estrella que se van a tocar en ese programa amplio que va desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con diferentes mesas redondas, exposiciones, también va a haber talleres de trabajo y, por supuesto, ponencias que hablarán de algunos de los aspectos del sector turístico y la comunicación que venimos contando esta mañana. Un llamamiento para todos ellos. Fernando.
El congreso lo hacemos con mucho cariño, como te comentaba al principio. Vamos a ser muy transversales, trataremos desde la gastronomía, desde todos los destinos, cómo se gestionan, la comunicación pura y dura, cuáles son los problemas que podéis encontrar. Y tú, en ese sentido, eres un artista, pues porque eres el rey de la comunicación hoy en día en España. Y claro, estamos poniendo el foco en la comunicación y el sector turístico. Un sector que necesitaba este congreso, pues porque, vuelvo a decir, no había en España, fíjate, en Sudamérica llevan ya, me parece que es el congreso número 10, desde Argentina, desde Chile, etcétera, que también tenemos gente apuntada, personas apuntadas a este congreso, porque no quieren perder la oportunidad. Cuenta que España es uno de las potencias más importantes del sector turístico y necesitaban de este motor de la comunicación o este binomio y eso. Y luego el tema de como comentabas, de los temas, principalmente van a ser estos y alguna sorpresa más que habrá de temas de tecnología. Cuenta que vamos a tener también robots en el Congreso, que es una sorpresa que tenemos ahí guardada, donde habrá una presentación de los propios ponentes, o sea que será bastante disruptivo, pues porque tendremos por allí por la sala circulando algún robot. O sea, eso es una sorpresa que tenemos guardada. Fernando, No recuérdale a toda la audiencia dónde pueden ver el programa y sobre todo dónde pueden conectarse. Tenemos una web preparada junto con Visit Benidorm que se llama destino21.es, donde allí pues, es muy fácil, o pongan Congreso Turístico de España y lo pueden ver. Conectarán directamente en el link y allí se pueden inscribir o bien presencialmente o bien en vía streaming. www.destino21.es. Ahí podéis encontrar toda la información de este Congreso de Comunicación y Turismo que se va a celebrar el próximo jueves, día 20 de octubre, en Benidorm. Lucho, una página web para que todo el mundo que quiera acercarse un poquito más a conocer Benidorm, a descubrir esos secretos de los que hemos hablado y todos esos más que guarda celosa esta maravillosa ciudad, el próximo jueves 20 de octubre, desde las 9 de la mañana, Miradas Viajeras, Negocios Televisión, Movistar Plus va a estar en el segundo Congreso Internacional de Comunicación y Turismo de Benidorm. Ahí hablaremos de comunicación, hablaremos de turismo, hablaremos de nuevas tecnologías y sobre todo hablaremos de lo que nos gusta, de viajes, de experiencias, de emociones y de la tecnología de la información aplicada al turismo. Segundo Congreso Internacional de Comunicación y Turismo, el próximo día 20 de octubre en Benidorm. Dejadme tan solo unos instantes para irnos a unos consejos y regresamos enseguida. Miradas Viajeras, Negocios Televisión. Es que a mí no me gusta irme de los sitios sin despedirme. Después de estos consejos me gustaría retomar la conexión que se nos había ido con Fernando Garasa, que es el CEO de Sergestur, y con Lucho Pérez, que es el responsable del desarrollo de contenidos de Visit Benidorm. Lucho, te preguntaba a ti, una vez dada la página web de este congreso que se va a celebrar el jueves día 20 desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que recordamos es www.destino21.es. Te preguntaba a ti, Lucho, una página web donde esos más de 2 millones de telespectadores pueden entrar para visitar un poquito más Benidorm. Pues tenemos la oficial, que es www.visitbenidorm.es. Está en 10 idiomas además. Tenéis, cualquiera que entre ahí tiene la agenda actualizada de eventos, porque como tú has dicho, Benidorm es mucho más que playas y también hay un congreso de periodismo la semana que viene. Además está toda la oferta cultural, toda la agenda de conciertos, en fin, de exposiciones, porque aquí hay mucho patrimonio también. Y bueno, está toda la información de la web. Incluso si entran en www.visitbenidorm.travel pueden reservar directamente el viaje con nosotros, que es la oficina oficial de turismo de Benidorm.
Os recuerdo que Benidorm es mucho más que sol y playa, es mucho más que pub y copas, es mucho más que discotecas y fiesta. Benidorm es un lugar para descubrir despacio, poco a poco y paso a paso, para callejear por su casco antiguo, para ver sus teatros, para ver también su arquitectura, para ver ese mirador increíble sobre el Mediterráneo en el que a mí me gusta tanto pararme, apoyarme y mirar al horizonte. Es también un lugar para disfrutar del deporte, es para disfrutar en familia, es para disfrutar de la naturaleza, de los deportes náuticos y de la gastronomía. Es un lugar para vivir cualquier día del año. Lucho Pérez, muchísimas gracias. Nos vemos en Destino 21, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahí nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene en Benidorm. Fernando, nos vemos en Destino 21. Hombre, por supuesto, te esperaremos allí en la puerta del hotel para que cuando llegues y lo comentábamos con Lucho, que intentamos, sobre todo dentro de los pequeñitos que somos, pues intentamos daros calor, daros humanidad, daros un servicio muy personalizado, pues para que cuando os vayáis hablemos de turismo y de comunicación, pero sobre todo os vayáis con una sensación de decir, fíjate esta gente qué bien nos han tratado, que eso es muy importante, es uno de los valores diferenciales del sector o como lo digo, dentro de nuestros trabajos intentamos darle ese sentido a todo lo que hacemos para que la gente cuando diga, pues fíjate, esta gente trabajan, lo hacen bien y encima nos hacen sentir súper a gusto donde estemos. Lo tengo clarísimo. El jueves que viene nos vamos a ver allí, hablaremos tranquilamente, nos daremos un fuerte abrazo y sobre todo hablaremos de comunicación y de turismo. Dejadme que continúe nuestro camino. Gracias a Lucho, gracias a Fernando, pero tenemos que continuar. Tenemos que seguir hablando de turismo y de viajes, tenemos que seguir emocionándonos, tenemos que seguir camino en este maravilloso viernes y ya os aviso que después del Congreso volveremos a tener aquí a los responsables de Segertur para hablar de conclusiones, porque no hay Congreso sin conclusiones. Los volveremos a tener aquí para hablar de todo lo que hayamos comentado y dispuesto en ese Congreso que tiene lugar el jueves que viene. Pero ahora dejadme que pare el tiempo. Dejadme que nos relajemos por un instante. Dejadme que de nuevo vuelva a dejar volar la imaginación. Es tiempo de soñar. Es tiempo de detenernos, de pausarnos. Es tiempo de cerrar los ojos y sentir. Es tiempo de trasladarte emociones, sensaciones, experiencias, pero sobre todo instantes y momentos, como nos gusta hacer aquí en Miradas Viajeras Magazine. Es tiempo, en este instante, de soñar y de imaginar. En este maravilloso viernes, en esta tarde apasionante, donde te seguimos contando infinidad de destinos nacionales e internacionales, propuestas. Por supuesto, te hablaremos de planes y de nuestros patrimonios de la humanidad. Así que continuamos camino y nos vamos a abrir ventana al mundo. Nos vamos a ir de crucero, nos vamos a ir a hacer algo que tanto nos gusta, coger un barco, el Celestial Crystal, y nos vamos a ir a recorrer las islas griegas. Lo vamos a hacer con David Igorra, el director de la revista Q-Travel. Te lo contamos en este reportaje. Esta semana descubriremos las islas más bellas e importantes de Grecia, un intenso viaje de navegación por el mar Egeo que nos permitirá conocer de primera mano la historia más épica de la antigua Grecia y, como no, los lugares más populares por los cuales el público llega cada año a estas islas, atraídos por sus encantos únicos. ¿Quién no ha oído hablar nunca de Milos, Mykonos, Santorini, Creta o Rodas? O grandes capitales como Atenas, Salónica e incluso Éfeso, que es una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, aunque hoy esté en territorio turco.
La magia de poder conocer estos lugares en tan solo una semana, hoy día es posible, gracias a los cruceros como los de Celestial Cruise, una compañía griega especializada y ampliamente galardonada que ofrece cruceros con la auténtica experiencia griega en la navegación y en el servicio. Así pues, en el viaje de esta semana iremos en búsqueda de todas estas islas con encanto a bordo del barco Celestial Crystal, una travesía que empieza y termina en el puerto del Pireo en Atenas. Un viaje de exploración de lugares coloridos donde nos sumergiremos en los sabores tradicionales, admiraremos paisajes impresionantes y descubriremos los pueblecitos más encantadores. Este crucero único nos permitirá vivir todo el romanticismo de nuestra propia Odisea en soleadas costas y playas, encantadores pueblos pesqueros y emblemáticos lugares históricos, con estancias de una noche en las hermosas y animadas islas de Santorini y Mykonos, donde podrás descubrir todos sus secretos ocultos, degustar la auténtica gastronomía mediterránea mientras experimentamos el estilo de vida griego. El barco Celestial Crystal no es un barco hotel con 4.000 o 5.000 pasajeros. Estamos hablando de un barco de cruceros tradicional de 1.500 pasajeros y es precisamente esto su gran ventaja, ya que le permite atracar en puertos y lugares que un barco de grandes dimensiones nunca podría hacer. Atracar en las propias murallas de Heraclión en Creta o en el puerto pesquero de Mykonos, a escasa distancia del centro, o fondear frente al funicular de Santorini son privilegios únicos de este crucero, así como de otros muchos que a continuación vamos a desgranar. Me encanta dejar volar la imaginación y marcharme a lugares de los que ya me habéis oído hablar muchas veces. Mykonos, Santorini, Creta, Rodas, Atenas. Han sido destinos que han estado aquí muy presentes y que hemos contado precisamente también con nuestros tertulianos, a los que también presento en estos momentos en esta tarde. Felipe Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Carlos Olmo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya pedazo de destino que nos va a traer David Vigorra, ¿eh? Sí, muy interesante, maravilloso, maravilloso. Cualquier isla que nos cuente son... Oye, así rápidamente, de todas las que he mencionado, Mykonos, Santorini, Creta, Roda, Atenas, ¿con cuál os quedáis? ¿Hablo yo? Venga. Rodas. Rodas. Yo Santorini. Santorini, yo Mykonos. Pero vamos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que nos cuenta y cómo lo hace David Vigorra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Pedazo viaje que vamos a emprender en ese barco espectacular. Un viaje apasionante por las islas griegas del que... ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes después de haberlo realizado y traerlo aquí a Miradas Viajeras? Hombre, ya de entrada te digo, es regresar, volver, ampliar, porque al final es el objetivo de un crucero, aparte de pasar esa semana con todo tipo de lujos y comodidades que uno espera, pero es hacer el primer contacto, ¿no? de esos destinos que posiblemente podrás llegar o no a repetir. Y es una especie de avanzadilla. Y te aseguro que esta avanzadilla ha sido muy interesante. Oye, 5 islas y 3 ciudades. Un crucero con unas características únicas, David. Sí, así es, porque cuando te planteas hacer un crucero por las islas griegas, empiezas a buscar la oferta y te das cuenta que las grandes compañías que vienen a la cabeza a muchos, te das cuenta que solo tienen 2 o a lo sumo 3 escalas en las islas griegas. Y teniendo en cuenta que es que hay 6.000 islas, aunque solo 100 sean habitables, 2, 3 a lo sumo es muy poco, pero si empiezas a rebuscar un poco más, te das cuenta que Celestial Cruises es una compañía muy pequeña, que es una compañía local 100% griega, pero es que ofrece 5 islas
en un único crucero, además de 3 ciudades. Y es que esto solo es posible gracias precisamente a esa especialización de ser una compañía griega y sobre todo ese barco pequeño que te permite ir mucho más rápido, fondear de forma muy ligera y rápida en lugares únicos y exclusivos. Y esa es la diferencia que realmente yo encontré y nos decidimos por Celestial para realizar este crucero de 5 islas. Es que es un viaje apasionante, siempre viajar por las islas griegas ofrece una imagen totalmente diferente de un crucero, pero también una perspectiva diferente de este maravilloso país, ¿no? Hombre, es que todo lo que sea llegar por mar a una de estas islas, porque a muchas puedes volar, pero la llegada por mar es alucinante, es increíble, es una verdadera maravilla. La llegada, por ejemplo, yo siempre defiendo la llegada a Rodas, que es una estupenda, cuando te imaginas lo que sería el famoso Coloso de Rodas, este faro gigantesco desaparecido, y ves el puerto chico con los 2 cervatillos uno enfrente de otro, pues para mí es una imagen verdaderamente alucinante. Carlos, y Santorini, porque estamos en ese borde del volcán milenario desde el que se divisa todo el Mediterráneo, pero al mismo tiempo la fisonomía del volcán, ¿eh? Sí, exacto. Sí, es que uno podría pensar que las islas son muy parecidas, nada más lejos de la realidad. Cada isla es diferente, tiene su personalidad, tuvo en su momento su cultura propia y desde luego yo recomiendo eso también, visitarlas más que podamos porque vamos a tener experiencias muy diferentes. En eso tiene toda la razón David Vigorra, que han cogido este crucero de Celestial, este crucero de Crystal, para descubrir, como te estamos contando, las islas griegas. Algunas de ellas, 5 nos cuenta, y 3 ciudades. David, ¿cómo ha sido el crucero? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues mira, una sorpresa. Porque un poco al principio vas pensando que al ser un barco más pequeño, quizás no encontrarás esas comodidades y ese lujo de grandes cruceros. Pero es que esto es cierto y no es cierto a la vez. Estamos hablando que se queda compensado con algo que encontramos a faltar en estas grandes moles. Y es una comodidad y una excelencia en el trato. Estamos hablando que el personal siempre tiene una sonrisa en la cara. Una cosa que me sorprendió muchísimo, se dan cuenta de tus costumbres y se anticipan a ello. Te tratan enseguida por tu nombre. Es algo que solo puede pasar, evidentemente, en un crucero pequeño. Estamos hablando de 1.500 personas comparado con estos mastodontes de a veces de 4.000 y 5.000. Claro. Eso te hace sentirte no en un crucero o en un hotel, sino te sientes realmente en tu casa durante esta semana, sobre todo por ese ambiente que se respira, de que casi todo el mundo es conocido. Y eso facilita... Dime, Fernando. Al final, como siempre, un trato muy personalizado y, como siempre, la humanización en el servicio, que es lo que además luego genera, por supuesto, la fidelidad del cliente y al mismo tiempo que la experiencia sea única. Así es que al final lo que buscas es esa experiencia, es lo que te queda, el remanente después de realizar ese viaje. Y te queda realmente el trato humano de persona a persona, sí, que es el que hemos recibido en este barco, que en otros de mucho lujo el trato no es el mismo. Es un trato súper correcto, evidentemente, pero el sentirte como es esa persona que te trata cada día y es como de la familia, solo lo recibes en barcos mucho más pequeños. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de hacer 8 o 10 cruceros marítimos y también os he contado que he hecho como 5 o 6 fluviales y al final, fíjate, me quedo con los fluviales precisamente, bueno, primero por el concepto del barco, segundo, por el trato personalizado, tercero, por la relación con el resto de pasajeros y cuarto, porque además te dejan el centro de las ciudades y por lo tanto es una forma diferente de viajar, te ahorras las escalas y por supuesto muchos puertos que están siempre lejos de las grandes ciudades. Pero bueno, en este caso hemos viajado en un barco pequeñito donde nos está contando David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que el trato ha sido personalizado, ha sido amable, ha sido humano y eso nos ha llevado a conocer algunos puertos. Venga, David, cuéntanos dónde has estado. Pues mira, empecemos por las islas, si te parece. Venga. Hemos estado, como hemos dicho antes, en 5 islas. Y atención, es uno de los pocos cruceros que incluye excursiones en el precio del barco, de este viaje. Algo que tampoco es habitual incluirlas ya de entrada. Ese es el caso, por ejemplo, de la excursión de Rodas. La parada en Rodas es algo
que alucinas porque atracas delante de las antiguas murallas. Es lo que estabas comentando, Fernando. Estos barcos pequeños te permiten llegar a pie de la ciudad, que un gran barco, por su tamaño, no lo puede hacer. Y atracar delante de las propias murallas de Rodas, ver dónde está el coloso, dónde estaba el coloso de Rodas, allí al fondo, es algo único. Ten en cuenta que en Rodas pasaron griegos, romanos, incluso cruzados. Toda la ciudad está impregnada de esa historia de los cruzados y te permite patearla, visitarla, porque estamos hablando que las paradas de Celestial Cruises son muy largas y están optimizadas. Eso te da muchísimo más tiempo. Otra isla que hemos visitado ha sido Creta. Creta, a mí personalmente me ha sorprendido el palacio minoico de Knossos. Es el mayor de la civilización minoica, y que era una civilización que estaba muy avanzada artísticamente y tecnológicamente. Los minoicos fueron además la primera civilización de estar alfabetizada en Europa. Imaginaos la gente tan evolucionada que había aquí en Creta. Es algo que después te hace introducirte y empezar a intentar indagar sobre toda esta gente. Es lo que te decía de las paradas de los cruceros. Si te gusta, después tiras de ese hilo. Santorini. Bueno, ¿qué te voy a contar de Santorini? Es la estrella de los instagramers, esas casas blancas y azules, con esas ermitas que están repartidas con cúpulas azules por toda esa ladera de acantilado de origen volcánico, porque no hay que olvidar que estamos en plena caldera volcánica, ahora llena de agua, y llegamos a Mykonos, otro segundo lugar instagramer, el más popular quizá de las islas griegas. Es la meca del glamour griego. Aquí hay buenas playas y fiesta, muchísima fiesta, y lo puedes ver en el tipo de público que encontrarás en la isla. La pequeña Venecia es el típico lugar donde todo el mundo quiere ir. La pequeña Venecia no es nada más que un conjunto de casas, ahora bares y restaurantes, donde están al linde del agua del mar. Y como hay mucho oleaje y mucho viento, el oleaje siempre pega y pega, y la gracia, lo que todo el mundo quiere es tomarse algo sentado ahí al linde a la espera de estar mojado por esas olas. Y al fondo tenemos ese skyline de Mykonos, que son sus molinos de viento. Algo también que es tradicional de visitar de esta isla. Y para finalizar, para mí la que más me ha gustado es Milos, la que no tenía referencia alguna. Y es que en Milos nos hemos ido a una cala de pura roca esculpida a través de las erupciones volcánicas, pero es que es una cala de roca blanca, de aspecto totalmente lunar, de una belleza extraordinaria, que combina las aguas turquesas con la roca blanca. Muchos dicen que es la playa más bonita de toda Europa, e incluso se atreve a decir del mundo. En algunas revistas se ha ido seleccionada a un momento dado precisamente por la cala más bonita del mundo. Y eso sería una pincelada, porque hablar de todas estas islas necesitaría todas las 2 horas del programa. Efectivamente, yo creo que además luego iremos hablando de cada una de ellas, porque aquí han estado muy presentes, lo hemos hablado con Carlos, lo he hablado también con Felipe, con la directora de la Oficina de Turismo de Grecia en España, con Poppy, que también la hemos tenido en el programa. Por lo tanto, un destino que además se puede visitar a lo largo de todo el año, porque hay algunas de esas islas que se puede ir en avión también, y por lo tanto que se puede tener en cuenta para la próxima escapada. Simplemente déjame que te haga una puntualización, y es muy importante lo que nos has contado sobre el tema de las excursiones. Prepandemia ya hubo compañías que se plantearon muy seriamente incluir en sus precios parte de las excursiones, que todos sabemos lo que cuestan, y evidentemente que luego es un añadido muy importante al precio del crucero. Tras la pandemia y cómo se comportó esta con las navieras, muchas han decidido ya incluir de una manera clara todas las excursiones durante los días de travesía. Estamos hablando de este barco, del Celestial Crystal, que incluye 2 y que por supuesto es un pasito más hacia adelante de cara al servicio al cliente, de la atención al cliente
y, por supuesto, una forma de seguir descubriendo cada uno de sus viajes, porque si al final no bajas del barco, evidentemente no sirve para nada el hacer un crucero. Es, por supuesto, mi opinión. David, hemos dejado las islas, las hemos nombrado, yo no conocía esta última, me han impresionado las imágenes, buenísimo el trabajo que habéis realizado para hacer este reportaje, pero háblame ahora de las ciudades que habéis visitado. Así es, hemos visitado 3 ciudades. Como no puede ser otra, Atenas. Atenas es el puerto de partida y de llegada de la ciudad. Hablar de Atenas necesitaríamos otro programa. No voy a hablar de Atenas hoy, pero sí os voy a hablar que hay que hacer 2 cosas en esta parada de crucero. Es visitar los barrios de Plaka y de Monastiki, por un lado, porque son barrios muy tradicionales y que conocerás muy bien, impregnarás de lo que es el sentir de la ciudad, y un lugar obligadísimo, es la Acrópolis de Atenas, pero no la vamos a visitar. Hoy os voy a llevar al lugar, al mejor lugar, al único lugar donde puedes disfrutar con todo su esplendor y magnitud de qué es la Acrópolis. Hay que andar un poquito y nos iremos hasta el monumento de Filapopo. Allí podemos tener la mejor vista de la Acrópolis. Hay que andar unos 30 minutos desde el pie de la Acrópolis, pero como podéis ver en las imágenes, es increíble esta vista. David, déjame un momentito, ¿conocéis este sitio vosotros? Sí. Habéis tenido la oportunidad de fotografiar la Acrópolis, ¿no? Sí, sí, desde arriba es una imagen única. Venga, seguimos nuestro camino. David, siguiente ciudad. Pues, siguiente ciudad, nos vamos a Salónica, es la segunda ciudad más importante de Grecia, la ciudad de Alejandro Magno y la más rica del Imperio Bizantino, no tenemos que olvidarlo. Aquí podemos visitar la Torre Blanca, las antiguas murallas que rodean toda la ciudad de la época medieval, o la iglesia bizantina y patrimonio de la UNESCO de San Demetrio, patrón de la ciudad. Y no podemos marcharnos de esta ciudad sin pasar por lo menos por el antiguo foro romano del siglo II, que incluye un anfiteatro que ahora actualmente está totalmente renovado. Y mi ciudad sorpresa ha sido Kusadasi, porque ahora hemos saltado a Turquía. Este crucero es curioso porque no es un crucero de islas griegas y Turquía. Hemos tenido que incluir Turquía porque aquí encontramos la antigua Éfeso, que pertenecía a Grecia en la antigüedad. Y es que es una ciudad única. Está excavada solo el 13% de la superficie. Y solo para visitar eso necesitamos toda una mañana yendo muy rápidos. Tener en cuenta aquí lo que más llama la atención, solo visualmente, porque no puedo entrar hoy en el tema de la historia, es la biblioteca de Celso del siglo II, que contenía 12.000 manuscritos. Es imponente, se parece mucho a Petra, para quien ha estado en Jordania. Y otro lugar impresionante es su teatro. 25.000 personas cabían aquí, es colosal, un diámetro de 150 metros, es algo único para visitar. A mí realmente me ha sorprendido muchísimo la ciudad de Éfeso. Fijaros, evidentemente, y por supuesto, ese mimetismo y esa espectacularidad que tiene Atenas, pero a mí mi ciudad en Grecia sería Salónica. ¿Para vosotros? Totalmente de acuerdo, de hecho, yo llegué a Salónica en tren, porque hice la parada el Meteora en los monasterios y fue la última parte del viaje a Grecia y quizás fue la que más disfruté, con esos pequeños restaurantes al borde del mar, tomando los pescaditos a la plancha, a la parrilla, y esos vinos locales. O sea, una ciudad muy, muy mediterránea, ¿no? A mí me gusta más que Atenas, siendo evidentemente Atenas un referente a nivel mundial, ¿no? Para ti más Atenas. Atenas es algo distinto. Atenas es un referente mundial, es el centro, exactamente, es el centro de toda la historia de la humanidad, para mi gusto. Claro. Y el lugar que ha comentado David de Éfeso es una maravilla. También. Éfeso y la ciudad de la que parte, la ciudad turca, también es muy interesante. Pues dejadme que retome la conversación con David, porque vamos terminando, se nos va el tiempo. David, te voy a tirar un guante, ya sabes que a mí me encantan estos retos. 5 islas, 3 ciudades, 8 destinos. Es decir, tienes reportaje
para 8 semanas. Así que ya lo sabes, vete preparando. Me da igual el orden. Quizás sea lo mejor empezar por Éfeso. Yo empezaría por Éfeso, porque es lo diferente a todo. ¿Qué te parece? Pues Fernando, te he pillado esta vez, pero no sé si te lo voy a hacer, porque realmente cuando fui te lo grabé y está preparado para hacerte una escapada de cada una de las ciudades. Pero solo si te portas bien, os lo voy a preparar. Ya sabes que nos conocemos desde hace muchos años, sabes cómo me gustan las cosas y sabías, estoy convencido que te lo iba a pedir. Oye, 8 ciudades, 8 destinos. De verdad, los vamos a disfrutar uno a uno y evidentemente seguiremos hablando de ese Celestial Crystal en el que en 30 segundos, David, me gustaría saber cómo es el entretenimiento y la gastronomía. 30 segundos, porque siempre es ese punto, ese aspecto que ha quedado siempre ahí en el lado oscuro de los grandes cruceros, que han cuidado mucho, que han cambiado mucho y que entiendo que en un barco de estas características también se ha mejorado mucho. Se ha mejorado muchísimo. Retomando lo que has comentado antes, hay gente que no baja del crucero. Claro. No vamos a comentar el motivo. Yo no lo he entendido nunca. Pero para esa gente hay entretenimiento a bordo, evidentemente. Tenemos su piscina, tenemos el solarium. Ten en cuenta que estamos en Grecia. Aquí sol hay para dar y vender. Y además tenemos actividades, cursos de cocina. No olvidemos la gastronomía. Pues cursos de cocina griega los se pueden hacer por la mañana. Ten en cuenta, aquí he aprendido que para disfrutar de la buena gastronomía, a bordo de Celestial Cruises lo he aprendido, no hace falta comer y beber con todo tipo de lujos. Aquí he disfrutado de la auténtica gastronomía griega, los platos gourmet que están preparados con una pasión increíble por el chef, porque lo ves cuando están servidos, lo ves en la presentación, sabes que estamos viajadísimos, llevamos muchos años viajando y puedes ver, hemos visto todo tipo de gastronomías y realmente me ha sorprendido cómo está preparada y cómo está diseñada para que tú disfrutes de ese Mediterráneo y de esta Grecia, algo que realmente lo he valorado muchísimo en este crucero. Y para terminar, como no podía ser, es el teatro. Todos los barcos tienen un teatro con el espectáculo nocturno, es la mejor forma de terminar una cena. David, muchísimas gracias, fantástico trabajo, me han encantado las imágenes, habéis hecho de verdad un fantástico reportaje. Yo me porto bien y tú sigue igual de guapo, anda, con esa barbita que te has ido dejando, Zasca. 8 destinos que iremos contando en Miradas Viajeras, ¿te parece? Muy bien. Empezamos con Éfeso, es el guante que te tiro porque me apetece mucho descubrirlo de tu mano y además comentarlo con Felipe y con Carlos. Muchísimas gracias, eres un crack, gracias amigo. Gracias, un abrazo fuerte. Nosotros tenemos que continuar camino después de esta ventana al mundo. Lo vamos a cerrar lentamente, pero nos vamos a ir ahora a descubrir España. Cerrábamos, como te decía, esa ventana al mundo. Nos íbamos a darte unos consejos que siempre son importantes para todos y ahora nos toca volver a abrir la ventana. Bueno, quizá, fíjate, diría abrir la puerta de par en par para descubrir un nuevo destino en nuestro país. Nos vamos al Maestrat, a más de 1190 metros de altura, sobre un promontorio. Se alza majestuoso un municipio que ahora te cuento. Es uno de esos lugares donde su castillo lo domina todo, donde sus calles estrechas y empedradas te transportan a un mundo idílico, donde te sientes protagonista de una película y donde aquí sí toma gran referencia y protagonismo ese poco a poco y paso a paso que tanto nos gusta llevar por bandera aquí en Movistar Plus, en Miradas Viajeras, en Negocios Televisión. Nos vamos a descubrir Ares del Maestrat.
En la cima de una colina, a unos 1190 metros, se eleva la población castellonense de Ares del Maestrat, un pequeño pueblo de casas que trepan por el desnivel hasta rendir culto a su castillo, a esa fortaleza, hoy en ruinas, que fue uno de los puntos fuertes defensivos construidos por los templarios en esta comarca. Cuando se aproxima el visitante a Ares, nota que hay algo diferente en el ambiente, distinto en el aire y en el entorno. Los alrededores, con una orografía muy particular, acompañan ese halo de misterio, de mística. Y si, además, se considera que se está en territorio otrora templario, esa sensación aumenta. Prehistórico, romano, musulmán, cristiano, templario, donde todos y cada uno ha dejado su impronta, o al menos eso es lo que se desprende en el ambiente cuando se pasean por sus calles estrechas, algunas empinadas, y cuando se llega hasta la fortaleza, hasta lo que queda de ella. Pero no solo es el castillo. Callejear por Ares es encontrarse casi sin querer con calles de estrechas manzanas. Casas edificadas con sillares, donde destacan las puertas con arcos, balcones con rejas de forja de sabor ancestral, y así hasta llegar a la Plaza Mayor, que cuenta con unos hermosos porches, y junto a ella, la antigua lonja, sede del ayuntamiento. Cerca, la Plaza de la Iglesia, templo dedicado a la Asunción de la Virgen, con fachada barroca del siglo XVIII, que tiene la particularidad de poseer una torre campanario más baja que el edificio y que data del siglo XIII. Pausado, con calma, respirando un aire puro y paz, en silencio. No hay mejor lugar para despedirse de Ares que desde su mirador, junto al castillo, el punto más elevado. Y si el día es claro y el sol acompaña, el atardecer es la despedida perfecta. Espectacular, ya lo has visto, espectacular las imágenes, sobre todo esas imágenes aéreas que te dan la dimensión de lo que representa este municipio que vamos a descubrir poco a poco con Felipe Alonso, con el profe. Buenas tardes. Buenas tardes, poco a poco y paso a paso. Un pueblo templario maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Es un pueblo... he estado buscando por ahí a ver si me preguntaba alguien, me decían el porqué del nombre, y la verdad es que al final no lo considero exactamente. Podemos pensar que Ares, porque al fin y al cabo fue un enclave romano, pues puede venir a lo mejor de que hubiese una zona religiosa, un ara, o que fuese a lo mejor dedicado al dios de la guerra. Pero bueno, sea, lo que nos importa es el surgimiento de esta población en su momento importante, que es con los templarios. Es una población templaria 100%, en 1200 y pico lo ocupan los templarios, reconstruyen lo que era el castillo fortaleza, basado en una especie, pues digamos, de castro romano y posteriormente una semifortaleza musulmana, y ellos lo reconstruyen y construyen un enclave maravilloso, fíjate, a 1000 y pico metros de altura, sobre una muela rocosa, controlando todo el valle, todo el paso que hay en la zona de esta zona de Castellón. Realmente era una puerta de entrada al reino de Valencia, desde lo que es el reino de Aragón, hasta que Aragón lo conquista, Jaime lo conquista a Jaime I antes de llegar a Valencia, como para dejar allí, digamos, que tiene una retaguardia sobre la que avanzar. Y luego, desgraciadamente, cuando en 1314 desaparece el influjo de los templarios, pues cambia de orden. Y entonces en España, en un momento contaremos ya más adelante, en otro programa contaremos un poco cómo era la evolución del paso de los templarios por España y cómo son de alguna manera rechazados cuando habían sido usados en la Reconquista. Aparecen la Orden de Montesa, que es la que se va a hacer cargo de Ares y de otros enclaves que había de los templarios. Estamos hablando de los años 1234, ya ha pasado tiempo, y a partir de aquí se construyó la historia y la leyenda de este lugar, donde Felipe... Siempre vemos ese castillo que lo domina todo. El castillo es impresionante. Desgraciadamente no está del todo en su mejor esplendor. Hay muralla también, que se puede contemplar la muralla, con lo cual se puede recorrer los lienzos que quedan y entender el enclave tan importante que era, esa zona que estamos hablando antes, fronteriza, que es muy importante. Es un castillo muy singular,
que además tiene su curiosidad, ¿no? Una singularidad, venga. Tiene una singularidad muy interesante, y es que justo está en una muela, es una zona alta, y debajo hay una cueva 43 metros de profundidad, donde además han sabido, el pueblo, el municipio ha sabido aprovecharla y ha hecho un museo. En ese museo tú entras y te das cuenta que está por debajo de muchas toneladas de roca, ¿no? Piedra, sí, y señor. estás viendo lo que son las costumbres del pueblo, la evolución, Fíjate, la estamos historia. viendo ahí precisamente el municipio, estamos viendo ese Ares de Maestrat, que además de ese castillo, además de ese museo, tiene muchas otras cosas que visitar. Pues muchas cosas. Tiene una iglesia maravillosa, tiene las calles, como estamos viendo, unas calles estupendas para recorrer empedradas, tiene, de alguna manera te imbuyes en una zona ya no templaria, sino medieval, con lo cual tienes cantidad de cosas interesantes. Tienes una plaza mayor que es muy divertida, porque la misma plaza comunica de alguna forma con un arco con la plaza del ayuntamiento. Tienes una iglesia muy interesante para conocer, y luego pues tienes lo que tienen todos estos pueblos, que es recorrer las calles y luego irte fuera de la localidad, porque lo que más impresiona, a mí lo que más me impresionó es verla al llegar en la carretera, porque la carretera, la verdad es que, digamos, entre comillas, tiene narices, porque la carretera es preciosa, porque vas subiendo toda la sierra hasta que llegas a un punto alto, porque además hay una cosa muy clara, y es que hasta allí no llega ningún autobús, no hay ningún otro medio de transporte, sino que te deja a 1 kilómetro de distancia en un puerto que hay, donde curiosamente hay un bar donde paran los ciclistas, y tú paras allí, dejas tu coche y tienes que andar, porque ir en coche hasta allí es muy complicado, porque aparcar es muy difícil, las calles estrechas. Dejas el coche a 1 kilómetro de distancia, empiezas a andar y te vas a encontrar aquella maravilla que estás viendo desde lejos, para lo que le gustaría a Carlos hacer las fotografías, que le encanta como un fotógrafo que es, y es de impresionante. Te recuerdo que estamos hablando de Ares del Maestrat. Nos hemos ido a la provincia de Castellón. En algunas ocasiones te hemos contado que nos encanta esta zona. Por ejemplo, me viene a la cabeza otro de esos municipios cuando Felipe nos estaba contando que lo más bonito es la panorámica desde abajo cuando vas llegando a Ares, que era, por ejemplo, Morella. Morella. Lo mismo, y muchos de esos lugares en los que con el coche vas serpenteando por las carreteras que van circundando toda la comarca del Maestrazgo, del Maestrat castellonense, y te vas encontrando precisamente con estas sorpresas, con estos municipios. Por ejemplo, en Ares es muy interesante también pasear por la plaza del ayuntamiento o por su plaza mayor, donde vamos a encontrar sobre todo esos arcos de piedra desde los que se hacen unas fotos increíbles, espectaculares. Pero vamos a aprovechar una cosa, vamos a aprovechar también algo que has dicho de las calles, vamos a aprovechar una cosa antes de lo que tú quieres que yo te cuente. Vale. Vamos a aprovechar algo que es muy interesante, que es el juego de luces. Sí, señor. Vamos a jugar con las luces. Y con las sombras. Y con las sombras. Hay cantidad de callejoncitos, hay cantidad de arcos que te insinúan algo que ha pasado o algo que puede suceder allí, y es un juego de luces que según esté el día vas descubriendo más edificios o menos edificios, más rincones o menos rincones. Oye, déjame visto eso que os recomendamos a todos. Por eso del poco a poco y paso a paso, porque aquí sí que no te puedes perder, diría yo, cada centímetro de cada calle y de cada rincón y de cada plaza, ¿no? Porque te va a mostrar, como dice el profe, una historia diferente. Pero hay una historia muy bonita que tiene que ver, si yo te pregunto, por la Cueva Remigia. Ah, bueno, Cueva Remigia, eso es algo que no se puede uno perder, porque está cerquita. Yo aconsejo, como siempre, al llegar a la oficina de turismo, preguntar qué es lo que se puede ver, qué es lo que se puede visitar, y preguntar por la Cueva Remigia. La Cueva Remigia tiene nada más y nada menos que 650 pinturas rupestres. O sea, es imprescindible. O sea, si el castillo es imprescindible, la Cueva Remigia es imprescindible. Es un lugar extraordinario. Hay cantidad de figuras de todo tipo. Hay animales, hay plantas pintadas. O sea, hay que ir. Pero hay otro lugar que también es imprescindible. Bueno, ¿sabes? Sí, ahí está el siguiente, que es el que yo imagino que hablas por el Barranco de los Molinos. El Barranco de los Molinos, que a aquel que le guste hacer senderismo tiene que ir sin falta, porque es donde se puede ver un montón de molinos a la antigua usanza y de energía hidráulica, que son del siglo XVI, siglo XVII, algunos del siglo XVIII, y que si te fijas bien todavía alguno funciona, con lo cual es una imagen. Yo aconsejo fundamentalmente ir con niños, tanto a la cueva, a todo el pueblo, pero vamos, la Cueva Remigia sin faltar, y los molinos, porque a los críos les puedes enseñar que el agua, aparte de beberse y de lavarse, sirve para otras cosas.
Estamos hablando de Ares del Maestrat. Lo estamos haciendo con Felipe Alonso, con el profe, al que me gustaría cerrar esta puerta que hemos abierto al destino nacional, hablando brevemente de la gastronomía. Bueno. Y aquí, evidentemente, Maestrazgo. ¿Qué vas a hablar? Embutidos. Ah, pues lo dejamos, venga. Ya. No sé, ¿qué vas a contar? Embutidos de la zona, buena verdura, ahora buenas setas, la caza. Ternasco, garbanzos, cecina, es decir, todo lo que se te ocurra de puchero ahora en octubre, o noviembre, da igual. Una olla podrida, lo que tú quieras tomar, o sea, cualquier cosa, cualquier guiso. Y luego un licorcito, una casa rural. Sí, una chimenea. Una chimenea, un buen libro, una buena compañía. Un buen libro, una buena copita de algo, y yo, aunque no fumo, de vez en cuando fumo en pipa, pero una buena pipa encendida frente al fuego de la chimenea con un libro en la mano y una copita del licor que tú quieras, me da igual, en la mano derecha ahí colocada. Oh. ¿Qué te parece si cuando terminemos el programa nos queda hablar de patrimonios de la humanidad, nos queda hablar de planes, pero cuando terminemos cogemos un coche y nos vamos a Ares del Maestrat? Sí, y yo... Es que tardamos muy poco. No, yo ahora más, en cuanto acabemos de esto, reservo por teléfono un par de casas rurales, llamo a un par de casas rurales. Y la comida de mañana. El libro ya lo llevamos, ¿no? Lo llevo en la mochila. Podemos hablar de los templarios o podemos hablar de cualquiera de los libros que has escrito. Los templarios cuando quieras. Wow, vaya planazo. Planazo para este fin de semana. Nos vamos a Ares del Maestrat. Nos vamos a la provincia de Castellón, a la comarca del Maestrazgo, donde os aseguro que además de este municipio hay otros muchos que van a deleitar al viajero siempre, tanto a nivel de paladar, como a nivel de emociones, como a nivel de imágenes. Es nuestra puerta abierta de par en par a descubrir nuestro país. Han sido los destinos de Felipe Alonso, del profe. Muchísimas gracias. A ti siempre. El próximo viernes más. Más, sí, ya buscaremos algún otro. Vamos a ver si saltamos alguno que no sea medieval, porque llevamos es que ya sabes que yo lo siento, yo reconozco que tengo... Qué rica es España, ¿eh? Claro, es que es maravilloso. Tengo no sé, un deseo... Tienes un gran listado de pueblos, que ya me lo sé yo. Sí. Bueno, vamos a cerrar esta puerta, tenemos que continuar camino y nos queda otra pedazo sección que queremos compartir contigo. Es tiempo de irnos a conocer un nuevo patrimonio de la humanidad con la firma de Carlos Olmo. ...74.200 hectáreas de superficie, patrimonio UNESCO desde el año 2011, un paraje desértico de esos que te quita el aliento. Y no es un eslogan, es una realidad, porque cuando llegas allí, cuando llegas a Jordania, cuando llegas a ver este lugar espectacular, wow, se para el tiempo y solamente puedes disfrutar y analizar todo lo que te vamos a contar ahora, en esta nueva sección, en este nuevo destino, en Patrimonios de la Humanidad. Nos vamos a Wadi Rum, nos vamos a descubrir un lugar donde las huellas de la historia y de las civilizaciones están aún presentes y te explican simplemente en imágenes y todavía en reminiscencias históricas que se han sabido guardar el inicio de las civilizaciones, nuestro pasado, lo que somos hoy y estoy convencido de lo que seremos mañana. Patrimonios de la Humanidad en este nuevo reportaje. Nos vamos a Jordania, nos vamos a Wadi Rum. El área protegida de Wadi Rum tiene una superficie de 74.200 hectáreas y está ubicada en la parte sur de Jordania, al este del Valle del Rift y al sur de la escarpada meseta central de Jordania. Los valores naturales de Wadi Rum incluyen accidentes geográficos desérticos que se han desarrollado bajo la influencia de una combinación de varios factores como la actividad tectónica, incluido el levantamiento rápido y numerosas fallas, y los procesos superficiales asociados con el clima desértico, así como climas húmedos en el pasado que representan millones de años de evolución continua del paisaje.
Petroglifos, inscripciones y restos arqueológicos generalizados dan testimonio de 12.000 años de ocupación humana e interacción con el entorno natural, lo que ilustra la evolución de la actividad humana pastoral, agrícola y urbana en la península arábiga y la historia medioambiental de la región. Ya lo has visto, impresionante. Cuando te digo que se te quita el aliento es una realidad. Carlos, es que no es solamente todos los vestigios históricos, arqueológicos y físicos, ¿no?, que puedes contemplar. Es que es el paraje que puedes ver, que se te queda impregnado dentro y que dices, ¡Dios! Bueno, de hecho, la UNESCO lo ha nombrado Patrimonio Mixto de la Humanidad. ¿Qué significa esto? En el mundo hay más de 1000 patrimonios de la humanidad en total. La mayor parte muchos de ellos son naturales, muchos de ellos son culturales, las ciudades. Y este tiene las dos. Y este tiene las dos. ¿Por qué? Porque el desierto en sí es un desierto pequeño, probablemente de los más pequeños del mundo. 72.000 euros. Sí, hectáreas. Sí, pero hablaba de euros. Pues en enero lo compro. 74.200 hectáreas. Sí, que son 740 kilómetros cuadrados, como si fuera 30 por 25 kilómetros, ¿no? Entonces, en ese sentido es un desierto pequeño. Pero su morfología es absolutamente fascinante ya. Estéticamente es de los desiertos más bonitos del mundo para visitar, para recorrer. Uno muchas veces cuando piensa en desiertos como el Sáhara piensa en dunas de arena, aquí también las hay, pero aquí lo que manda, lo que impone más son las montañas de arenisca, los cañones, los acantilados, las cuevas, los recorridos que puedes hacer, por ejemplo, a pie por cañones tan estrechos que no podría pasar ningún vehículo, son absolutamente fascinantes. Y es que además en esas cuevas, en esos cañones, en esos acantilados vas a encontrar hasta 25.000 petroglifos que se han contabilizado. Entonces, bueno, pues tienes de repente una visión, por un lado, de una maravilla natural, pero por otro lado de algo que hicieron hasta hace 12.000 años. Han registrado más de 12.000 años de cultura humana, de seres humanos viviendo en este desierto. 25.000 petroglifos, 20.000 inscripciones y 154 lugares arqueológicos. Sí, exactamente. Además, 20.000 inscripciones en 4 idiomas diferentes. A veces pensamos que estas culturas, que muchas veces son nómadas, seminómadas, pastores, agricultores, que son o eran analfabetos, hasta 4 idiomas están escritas estas inscripciones y diversas culturas han pasado y vivido allí, como los nabateos, que son también los que construyeron Petra, otra de las maravillas que traeremos aquí en su momento. Pero es que, bueno, lo que decía, UNESCO lo nombró mixto porque tiene tanto valor la parte cultural, la parte de esos 12.000 años de presencia humana en Wadi Rum, como la parte natural de un desierto espectacular. Me viene a la cabeza el inicio del programa de hoy, cuando hablábamos y hacíamos esa reflexión sobre el mundo de la comunicación, la evolución de la comunicación y el turismo, ese congreso que tenemos el próximo día 20 de octubre en Benidorm, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde este programa estará presente, donde Miradas Viajeras tendrá una participación muy activa y protagonista. Y me venía a la cabeza eso mismo, que estas inscripciones ya forman parte de lo que era la propia comunicación de antaño, ¿no?, de esas civilizaciones, y que ha llegado hasta hoy. Fíjate, siempre hablamos de las nuevas tecnologías, de la aplicación de las nuevas tecnologías, de lo que con lo que convivimos hoy, ¿no? Y estas civilizaciones fueron capaces, en 4 idiomas diferentes, en 4 formas diferentes, de comunicarse con la humanidad y el resto de siglos venideros hasta nuestros días. Sí, exacto. Y digamos, la historia más reciente de Wadi Rum tiene mucho que ver con un personaje famoso, sobre todo por el cine, pero también fue muy famoso en su momento por los libros que escribió. Estamos hablando de Lawrence de Arabia. Por supuesto, recomiendo ver la película, ya sea antes o después de nuestra visita a Wadi Rum, porque es un personaje histórico muy importante en la historia de Jordania,
en la historia de la península arábiga y específicamente Wadi Rum era uno de sus lugares preferidos. De hecho, normalmente cuando tú llegas a Wadi Rum, la primera parada, por supuesto, es en el Wadi Rum Village, que es el pueblo de donde se organiza toda la logística para que te subas al todoterreno en el que tienes que ir, porque ahí no puedes ir con un coche normal y, por supuesto, tienes que ir o debes ir con un guía, porque aunque sea un desierto pequeño, te vas a perder si no, porque ahí no hay carreteras. Y una de las primeras paradas es un lugar que históricamente era muy importante para todos la gente que vivía y pasaba por allí, porque era una fuente permanente de agua, y es el punto Lawrence, que se llama. Allí ves árboles, que es una excepción en toda esta zona que es muy desértica, aunque esporádicamente hay lluvias y hay inundaciones. De hecho, la palabra wadi lo que significa es exactamente eso, un curso, un cauce de un río que prácticamente está seco todo el tiempo, pero que esporádicamente hay lluvias y pueden llegar a ser torrenciales. Carlos, ya sabes que a mí me gusta preguntarte cuál es ese lugar casi secreto para ti. Bueno, el lugar casi secreto es tener la oportunidad de subir a un globo y ver Wadi Rum desde arriba. Qué bonito. Si ya te quedas maravillado recorriéndolo por debajo, ya sea en todoterreno o cruzando esos cañones estrechos impresionantes, cuando te subes a un globo, eso es algo que te quita el aliento de verdad, porque es una auténtica maravilla. Además, no está como en otros sitios masificado, todo lo contrario, hay que reservar con mucha antelación y hay que cruzar los dedos, porque si las condiciones de viento no son las idóneas, muchas veces tienen que cancelar con menos de 24 horas de antelación. Felipe, tú lo conoces también, ¿verdad? Sí. Vaya, tres nos hemos ido a juntar. Para ti, ¿cuál es tu lugar casi secreto? Pues mira, la noche, el atardecer y la noche, el cielo estrellado. Es un cielo limpio, es un cielo maravilloso, o sea, que duermes en una jaima, porque es donde tienes que dormir, y te asomas y ves ese cielo tan maravilloso que está estrellado, es una verdadera maravilla. Y curiosamente, lo que estábamos comentando antes de Lawrence de Arabia, es curioso que quien puso Wadi Rum, fíjate, que estamos hace muchísimos años, quien puso Wadi Rum, digamos que en el escenario turístico de visita, fue la película famosa de Lawrence de Arabia, que hablaba de Wadi Rum como el lugar donde se reunían todos los jordanos, todos los bereberes y todos los nómadas para salir a reconquistar un poco Jordania, ¿no? También hay, no lo has comentado, pero vamos, por añadir un poco, hay también una visita obligada, que es la escultura que es dedicada a Lawrence de Arabia, donde la fotografía hay que hacerla. Pero vamos, mi lugar, que tú me preguntabas, por no enrollarme mucho más, porque es que Wadi Rum es para... tiempo, vamos. Bueno, es para enrollarse mucho. Mi lugar idóneo es eso, es la noche estrellada en Wadi Rum. Carlos, para terminar y poner el sello a este fantástico trabajo, para ti, una emoción, un sentimiento. Ya sabes que a mí me gusta cerrar los ojos y pensar en la visita que hiciste en su momento y qué te viene ahora mismo a la cabeza. Bueno, pues la cena en el campamento, ya después de todo lo que has visto y todo lo que te han enseñado de la cultura bereber, de la cultura beduina, de toda esa cultura del desierto, quedarte ya con el campamento a oscuras viendo las estrellas. Es uno de los lugares, ya no digo Starlight, Start Superlight, porque ahí no hay contaminación lumínica posible. Quédate en tu jaima en la puerta mirando al cielo y viendo ese mismo cielo que durante 12.000 años han estado viendo las diferentes tribus y las diferentes civilizaciones que han pasado por el Wadi Rum. Vamos a acuñar un... ¿Coincidimos en algo? A veces no coincidimos, pero esta vez hemos coincidido. Para mí es extraño que los dos... Por eso hemos coincidido. En algo, madre mía, qué bien lo estamos haciendo hoy. Dentro de esos destinos Starlight vamos a acuñar un nuevo término. A lo mejor es un destino Starlight Prime o Experience o Superlight o yo qué sé. Estamos hablando de Wadi Rum, es uno de esos patrimonios UNESCO, como bien dice Carlos Olmo, gran especialista en esta materia, tertuliano, viajero y escritor, periodista y amigo de esta casa. Patrimonio UNESCO desde el año 2011, patrimonio UNESCO mixto, tanto por los parajes como por la cultura que encierra, que guarda y que te muestra cuando llegas allí. 74.200 hectáreas, un desierto pequeñito que alberga más de 154 yacimientos arqueológicos, un lugar maravilloso para
pasar un poquito de tiempo, disfrutar y evadirte absolutamente en mayúscula, subrayado y en negrita de todo. Carlos, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Nosotros tenemos que continuar. ¿Sabes dónde nos vamos? Vamos terminando programa, pero como siempre, te presentamos nuestros planes. Al margen de los que luego te vamos a presentar, ahora déjame que con David Vigorra nos vayamos a las bonitas, siempre bonitas Islas Canarias. Te vamos a descubrir la ruta del vino de las Islas Canarias, la ruta del vino de Gran Canaria. Te lo contamos en nuestro próximo reportaje. Hoy en Miradas Viajeras nos hemos desplazado hasta Gran Canaria para conocer de primera mano la nueva ruta del vino de Gran Canaria. Estamos con Marc Llorens, guía turístico y especialista en esta ruta. Marc, ¿en qué consiste esta ruta? Bueno, la ruta del vino de Gran Canaria se lanzó el pasado mes de julio y engloba varias bodegas de la isla, algunos restaurantes, algunas tiendas también especializadas y algunos guías también que hemos estado formándonos, estudiando sobre las particularidades de los vinos de esta isla, que son muchas, como veremos a continuación. Porque una de las características que se diferencia de la península es realmente la tierra, ¿no?, donde se cultiva este tipo de vid. Exactamente, estamos en tierra volcánica, lo que va a proporcionar una mineralidad, aporta unos detalles diferentes respecto a otros vinos que podemos encontrar en península. Y la uva es una uva totalmente distinta, la que estamos acostumbrados en la península, como son los chardonnays, tipo el macabeo, son uvas que aquí no están, pero que son distintas y que tienen un sabor al final en el vino muy especial. Exactamente, una de las claves del vino o de la viticultura en Gran Canaria es la gran variedad de uvas que tenemos y que además son uvas que son autóctonas, que son únicas de las Islas Canarias, como puede ser el listán negro, el listán blanco, la malvasía volcánica, el vijariego, la castellana o el negramoy. Una gran cantidad de uvas o de variedades que fueron traídas después de la conquista de las Islas Canarias, que desgraciadamente desaparecieron de Europa a causa de la filoxera, que es un insecto que llegó de América, pero que se han conservado en las Islas Canarias, en Gran Canaria, y por lo tanto podemos decir que tenemos una variedad única de variedad de uvas, y eso da una riqueza pues muy singular a la isla de Gran Canaria. Vinos que tanto pueden ser blancos como tintos, secos en blancos, o semidulces, que decimos en la península que aquí no se conocen como semidulces, se conocen como afrutados, ¿no? Correcto, David. Aquí encontramos vinos blancos de muy buena calidad, como es la malvasía volcánica, encontramos tintos con variedades autóctonas como el listán negro, como os he dicho, o el negramoy, pero también tenemos rosados, o sea, tenemos realmente una gran variedad y además una cosa más, recordar que en Gran Canaria hay varios microclimas. Y eso también es muy interesante porque una misma variedad de uva, por ejemplo, como el listán negro, puede ser muy distinta en función de si se cultiva en el sur o en el norte de la isla o en función de la altitud. Mayor altitud, menos capa, y a menor altitud, más capa. Una ruta que tiene que luchar, a diferencia de las rutas en la península, ¿no?, de los grandes vinos, que aquí son bodegas muy pequeñas, pero que en cambio ofrecen una calidad superior incluso a la media que podemos encontrar en cualquier otro sitio. Bueno, exactamente, esto es otro de los puntos fuertes, si queremos verlo así, es que aquí en Gran Canaria nosotros no podemos competir en cantidad, porque es una isla muy pequeña, las plantaciones son muy pequeñas y por lo tanto la única forma de competir, entre comillas, es en calidad, tanto si hablamos de vino como de aloe vera, de café o de cualquier otro producto. En el caso de los vinos, encontramos que son plantaciones muy pequeñas, prácticamente podemos decir familiares, pero controladas y gestionadas también por enólogos. Entonces estamos haciendo una gran calidad de vino en cantidades muy pequeñas, entonces con un proceso, podemos decir, muy artesanal todavía, con lo cual eso también le aporta un valor extra al vino. Ahora, por ejemplo, estamos en una de estas bodegas. ¿Cuántas bodegas ahora actualmente forman esta ruta?
Dentro de la ruta del vino ahora mismo hay unas 10 bodegas, hay algunas más que están en proceso de entrar. Hay que decir que el proceso para entrar en la bodega, en la ruta, es muy complejo, hay que cumplir una serie de requisitos muy duros y que llevamos mucho tiempo trabajando, yo como guía, pero las bodegas, los establecimientos y la misma ruta, para ser certificados por ACEVIN, que es la Asociación Española de Ciudades del Vino, quien es al final quien certifica qué bodegas cumplen los requisitos para estar dentro o no. Esta bodega que estamos, que es Señorío de Cabrera, ¿en qué característica tiene? Bueno, varias cosas. La primera cosa que yo quisiera destacar del Señorío de Cabrera es que es muy pequeña, que es familiar, que está produciendo unos vinos de gran calidad y además se cultiva en una pendiente muy notable, lo cual nosotros hablamos de una agricultura heroica por la dificultad que es el trabajar en una pendiente a veces de hasta 35 y 40 grados de pendiente, ¿no? Sí, porque hay que decir, ahora lo estaréis viendo en las imágenes, que incluso han tenido que construir un mini trenecito, un carril para poder subir y bajar porque la pendiente es brutal, pero que esto favorece realmente a la vid, al cultivo de la uva, ¿verdad? Correcto, porque al final, como todos sabéis, la uva tiene que sufrir un poquito para dar lo mejor de sí. Entonces siempre una menor cantidad va a favorecer la calidad. Y eso es precisamente lo que sucede aquí en Gran Canaria, donde tenemos escasez de agua y las condiciones son difíciles en muchas ocasiones, pero favoreciendo la calidad. Como podéis ver, la ruta del vino de Gran Canaria ofrece muchísima calidad, pero es muy desconocida para nosotros los peninsulares, pero yo os recomiendo que vengáis y disfrutéis de ella. Pero aún tenemos muchos más que ofrecerte. Este ha sido impresionante, me ha gustado, fíjate, igual me voy a Gran Canaria a descubrirlo porque desconozco esta ruta del vino. Son muchas las que hoy ACEVIN, la Asociación de Ciudades del Vino y Rutas del Vino, con ese producto que tiene las rutas del vino de España, son muchas las que conozco, te digo, pero esta no, así que igual, fíjate, me voy a Gran Canaria porque me ha puesto los dientes largos David Vigorra en este reportaje, pero ahora te cuento que todavía nos vamos a ir a descubrir lugares como, por ejemplo, Córdoba. Vamos a ir a los Baños Califales. También vamos a darte un plan. Nos vamos a Madrid para descubrir la exposición Sibila. Luego vamos a estar en La Solana para la 39ª semana de Zarzuela. Espectacular, te lo aseguro, es un planazo. Y después nos vamos a Plasencia para visitar, como te contamos aquí cuando tuvimos el especial de Extremadura, esa exposición de las edades del hombre. Maravilloso. Son nuestros planes, los planes de Miradas Viajeras. Hoy, en Miradas Viajeras, te traemos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. En primer lugar, un plan auténtico. Vamos a visitar uno de los restos arqueológicos más importantes de Córdoba, los Baños del Alcázar Califal, construidos durante el siglo X para el disfrute del califa. El hammam, o baño árabe, es una tradición muy ligada a la historia y a la cultura árabe que consiste en la purificación del cuerpo a través de baños, tareas de higiene y cuidados estéticos. En la época de mayor esplendor de la Córdoba califal, la ciudad llegó a albergar casi 600 baños árabes. Al igual que la mayoría de los restos arqueológicos de Córdoba, los baños del Alcázar Califal fueron encontrados de forma casual en una excavación de 1903. Formaban parte del Alcázar Omeya, ahora desaparecido, y estaban al servicio del califa, que los usaba para el disfrute de su familia o para reuniones políticas. Aparte del baño, el hammam incluía masajes, peluquería y todo tipo de cuidados estéticos. La sala más importante de los baños era la del agua templada. Dado su carácter relajante, era el espacio ideal para recibir a visitantes ilustres y a negociadores. La parte visitable de los baños árabes de Córdoba se estructura en diferentes salas separadas por arcos y columnas de estilo mudéjar.
Durante el recorrido se puede pasar por el vestuario, la sauna, el horno o las salas de agua fría, templada y caliente. Para apreciar mejor el funcionamiento de los baños árabes, el museo expone las tuberías de cerámica originales por las que discurría el agua desde el horno hasta las diferentes salas. Además, cada sala está acompañada por paneles explicativos que ayudan al visitante a comprender la importancia del hammam para la cultura árabe. ¿Te apetece un baño? El segundo plan de Miradas Viajeras es un plan gastronómico, un menú especial por las edades del hombre de Plasencia. Esta preciosa ciudad extremeña tiene el placer de mostrar hasta diciembre una de las exposiciones y eventos culturales más importantes de España. Esta es la primera ocasión en la que la exposición sale de las fronteras de Castilla y León, exceptuando las ediciones internacionales de Amberes y Nueva York. La exposición se celebra en un lugar emblemático de la ciudad, la Catedral de Santa María o Catedral Vieja de Plasencia. La muestra cuenta con diferentes capítulos que ahondan en la perspectiva histórica de la ciudad, en su desarrollo social y religioso y la importancia que diferentes personajes tuvieron en las expediciones evangelizadoras hacia el Nuevo Mundo. Para contribuir a promocionar la muestra sacra y también ofrecer un servicio más a los visitantes, de la mano de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Plasencia, ALTUP, y con la colaboración de la Fundación Las Edades del Hombre y la Dirección General de Turismo, una veintena de restaurantes de la ciudad ofrecerá el menú especial Las Edades del Hombre por un precio de 30 euros. Un menú que puedes degustar hasta finales de diciembre. Para nuestro tercer plan de Miradas Viajeras, os proponemos un plan lleno de magia. Y es que la diseñadora Sibila ha creado alrededor de su trabajo un aura mágica, fantasiosa, poética, sensual y envuelta en un halo de espiritualidad. En sus 40 años de trayectoria, su gama cromática ha cambiado, ha ido eligiendo tejidos cada vez más nobles. La técnica de su propuesta ha alcanzado una complejidad y maestría que la elevan a la categoría de los grandes en la historia de la moda. Vista en conjunto, podría no parecer fácil encontrar un hilo conductor en su obra. Sin embargo, ese hilo existe y está presente en forma de lenguajes que dan coherencia a su trabajo. Esta exposición pretende mostrar los códigos articulados por ese hilo invisible que conecta toda su obra, alrededor de 80 conjuntos de indumentaria y 80 documentos nos ayudan a entender su universo a través de 5 secciones: el hilo que hilvana, el hilo que urde, el hilo que trama, el hilo del tiempo y un hilo de voz. Sibila, el hilo invisible, podemos visitarla en la Sala Canal de Isabel II hasta el 15 de enero. Y para nuestro cuarto plan te presentamos un plan musical, la 39 Semana de la Zarzuela de la Solana, que se celebra del 14 al 23 de octubre en el Teatro Municipal Tomás Barrera y que este año contará con nuevas compañías. El programa incluye 13 representaciones y funciones líricas, así como otros actos culturales durante sus 10 días de duración. Esta semana, que aspira a ser declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, está organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela. Hoy mismo, el Teatro Municipal Tomás Barrera acoge el acto de inauguración de la 39 Semana de la Zarzuela de la Solana, en Ciudad Real, que durará hasta el próximo 23 de octubre, con 13 funciones líricas y teatrales. Un acontecimiento extraordinario y único en el panorama cultural y musical nacional e internacional, una forma de divulgar y promocionar las excelencias de un género cuyas obras comparten el respeto de la lengua española y la tradición lírica de nuestro país, que tienes que disfrutar. No te los pierdas, anótalos. El próximo fin de semana te esperamos con otros planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Nuestros planes, más la ruta del vino de Gran Canaria, más Wadi Rum, más, por ejemplo, Ares del Maestrat,
evidentemente también todos los destinos y propuestas que te hemos dado hoy son planes para disfrutar del turismo, del ocio, de la aventura, del tiempo, de la pasión, de las emociones, de los sentimientos y de las experiencias. Te lo hemos contado hoy en estas 2 horas de programa aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Como siempre termino dando las gracias a todos aquellos que habéis hecho posible este programa, a todos los compañeros que sin vosotros esto no sería posible y a todos vosotros que nos veis cada fin de semana, que sois el verdadero alma de esta casa, de este programa, de esta cadena y del turismo. Gracias por estar ahí y nos vemos el próximo fin de semana aquí en Negocios Televisión, en Movistar Plus, Miradas Viajeras Magazine.